Listo, doctor. Puede empezar. No hay problema, no hay problema. No hay problema. Está mal cuadrada su cámara. Siéntese derecho. Voy a cuadrar mejor, ¿ya? Sí, siéntese derecho. Así. Ya está. Ahora sí. Sí, ¿no? Ya lo están viendo y escuchando y los alumnos ya están conectados. Ah, ya está. Muy bien. Sí. Muy buenas tardes. Estamos comenzando el curso de lecturas literarias hispanoamericanas. Y quisiera, soy el profesor Antonio González Montes y tengo este encargo de llevar adelante las clases que corresponden a este curso, cuyo nombre, como vamos a hacerlo casi enseguida, requiere de una precisión en cuanto a su contenido. No es un curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX, por ejemplo, curso que he dictado, sino es un curso de lecturas literarias hispanoamericanas, ¿no? Ese es el criterio de este curso. Es un curso en el cual los estudiantes del mismo realizarán bajo la guía, bajo la orientación del profesor, realizarán una serie de lecturas. Claro, parece obvio, pero no lo es tanto, ¿no? Porque lo esencial, digamos, que un estudiante de nuestra especialidad es muy importante la lectura, ¿no? Dentro de nuestra carrera académica, que es la literatura, hay dos actividades fundamentales y esenciales que son la lectura y la escritura. Lectura y escritura. Entonces en este curso se anuncia eso, por ejemplo, y eso es lo que hemos desarrollado también teóricamente como concepto, qué cosa es la literatura, ¿no? Entonces ahora lo vamos a explicar. No sé si se perdiste la conexión. No. No hay problema, ¿no? Ya. A ver. Muy bien. Sí, yo lo sigo viendo conectado. Entonces, repito, para esta primera clase de esta presentación, nos vamos a presentar todos. No son tantos los alumnos, pero siempre es bueno el diálogo. Este curso de lecturas literarias hispanoamericanas es eso, ¿no? Es un curso de lecturas, es decir, es un curso donde ustedes leerán ciertos textos. Esos textos están aquí, en su mayoría, ¿no? Acá tienen ustedes, si revisan el aula virtual, por favor sírvanse ver el sílabo del curso, ¿no? Y debo permitirme precisar, el sílabo de este curso tiene 6 páginas, ¿no? Y lo hemos diseñado precisamente en función del nombre del curso. Repito, no es un curso histórico, no es un curso en el que tengamos que ver movimientos literarios de la literatura peruana o de la literatura... No, lo que vamos a hacer es leer directamente, establecer la relación cercana que hay entre los lectores, que somos nosotros, que vamos a leer textos. ¿Qué tipo de textos? Tienen que ser textos literarios. ¿Y qué características tienen los textos literarios y que los diferencien de los textos filosóficos o sociológicos o antropológicos, etcétera? También lo vamos a ver. Ahora, hay un pequeño detalle que quisiera señalar, ¿no? Y se refiere a la última palabra del título del curso, dice lecturas. Vamos a hacer lecturas con el material que está allí. Vamos a hacer un análisis sintético, un análisis exhaustivo de esos textos que vamos a ir leyendo, los vamos a ir contextualizando. Tienen que ser necesariamente textos literarios. Y en tercer lugar, diríamos, acá un pequeño detalle. Tengo acá mi pequeño amuleto, que ustedes verán acá,
que en este momento pues me está tapando la cara, pero no importa, quiero que vean, ahí está el mundo, ¿no? Entonces ahí el mundo. Acá en esta parte de este globo terráqueo, acá está América, ¿no? Aquí está América. Entonces haremos lecturas literarias de autores, ¿no? O de textos de la literatura hispanoamericana que comprende una gran cantidad de países, desde Chile hasta México, ¿no? Hasta ahí llega la literatura hispanoamericana por el idioma, ¿no? Pero de todas maneras, aunque luego en Estados Unidos el idioma más importante sea el inglés, de todas maneras hay muchas relaciones. Entonces en el curso no podemos ignorar, por ejemplo, que Mario Vargas Llosa ganó el Premio Nobel de Literatura precisamente porque fue un gran lector de literatura anglosajona. Leyó a Hemingway, a Faulkner, a Dos Pasos, y todo eso le sirvió para luego, el año 62-63, publicar esa gran novela, ¿no? Entonces, he querido, con este pequeño globo terráqueo, he querido señalar eso, que lo que vamos a hacer es un viaje literario, ¿no? Leer es eso, leer es hacer un viaje. Entonces, gracias a los textos que hemos seleccionado, iremos viajando. Un día estaremos en México, otro día estaremos en Nicaragua, ¿no? Y aún podemos considerar a la propia España. ¿Por qué? Porque de allí nace precisamente la literatura española, nace el idioma español, que con el devenir de los acontecimientos que ocurrieron a partir del siglo XV, del siglo XVI, ¿no? El español se expandió en toda Hispanoamérica, ¿no? Y terminó nuestro continente siendo la zona del español donde está la mayoría de hablantes de español. Entonces, revisemos el sílabus, algunos elementos importantes. Tengo aquí la lista de los alumnos que se han matriculado hasta el momento, por lo menos. Jiménez, Custodio y Yesenia. ¿Ha venido? No, No está está. presente. Ya. Luego está Loero Maticorena. Está presente. Buenas tardes, profesor, presente. Ah, ya, señorita. Entonces, contamos con usted para este curso de lecturas literarias hispanoamericanas. Entonces, señorita Loero, por favor, vamos a tomar nota de su asistencia a esta primera reunión. Una pregunta de curiosidad. Dentro de la literatura hispanoamericana, ¿tiene usted preferencia por la poesía, por la narrativa, por la novela? La novela, sí. Por la novela, ¿no? ¿Qué novelistas podría usted indicar que ha leído o que quisiera leer? Bueno, el más conocido, pues, ¿no? Gabriel García Márquez, cuando leí Cien años de soledad, fue una de mis grandes influencias para querer estudiar literatura. Claro, Es astrosa. indispensable, ¿no? Claro, si somos nosotros hablantes del español, ¿no? Lógico, pues tenemos que haber leído 100 años de soledad, ¿no? Luego El amor en los tiempos del cólera, en fin, ese es un dato importante, señorita Loero, que es usted lectora de Gabriel García Márquez con su novela 100 años de soledad, ¿no? Claro, no solamente es él, sino hay muchos otros autores. Luego, no llamé a... no, Jiménez no está. Luego, Marcos J. Joana, sí, sí está presente. Marcos J. Joana, a ver algunos pequeños datos sobre usted, cuál es su, diríamos, sus preferencias literarias en el campo de la literatura hispanoamericana, qué autores o qué libros le han interesado, además de García Márquez, cuáles son sus conocimientos en este campo de los autores hispanoamericanos. Bueno, aparte de García Márquez, que
Mario Vargas Llosa, me gusta Bryce, también algunos libros de Isabel Allende. Isabel Allende, correcto. ¿Ha leído a Leonardo Padura? No. Ya, bueno, es un autor que le recomendaría, ¿no? Ya en su momento lo veremos. Pero en todo caso, ya saben ustedes que aquí lo que vamos a hacer es constantemente leer diferentes textos. Claro, por la extensión del curso no van a ser textos muy amplios, no podemos leer una novela, pero sí podemos leer cuentos cortos o poemas o pequeños ensayos, ¿no? Muy bien. Luego, Osorio Pase César. Buenas tardes. Muy bien, Osorio, algunos datos sobre usted. ¿Es usted un lector que tiene preferencias por la poesía? ¿Qué autores? A mí me gusta más la narrativa. La narrativa. ¿Y en la narrativa prefiere el cuento o la novela? Con los dos estoy bien, realmente. Ah, con la muy bien, me alegra, claro. De esa manera usted suma, ¿no? Suma, claro. No, además es algo indispensable lo que usted acaba de decir, ¿no? El señor Osorio, gracias por su información. Y luego la otra persona que también está matriculada es Medina Llanos Rafael. ¿Está o no? ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Ah, muy buenas tardes, señor Medina Llanos. Sí, Así es. algunos datos sobre usted, sus preferencias dentro del campo de la literatura hispanoamericana. Yo he leído María de Jorge Isaacs. Ajá. Y me encantó mucho esa novela. También a Juan Rulfo con Pedro Páramo. Excelente. Es decir, mi preferencia en realidad es por la poesía, por la lírica. Por la lírica. Sí, entonces... Pero también veo que sí ha leído también narrativa, ¿no? Porque Rulfo, por ejemplo, es un magnífico cuentista. Luego ha leído usted la novela María de Jorge Isaacs, ¿no? Y bueno, por cierto, seguramente también ha leído a Rubén Darío, ¿no? Es posible. Rubén Darío, tiene una vena lírica muy importante y por eso me encantaron estos autores, ¿no? Claro, eso es muy importante. Entonces creo que hemos pasado asistencia a los alumnos que están matriculados. Hay un ruido. Sí, es el señor Medina. A ver si... Tiene que desactivar su A ver, tiene que desactivar el señor Medina porque hay un ruido múltiple que nos impide la comunicación más tranquila, ¿no? Creo que les llegué a mostrar ya el globo terráqueo, ¿no? ¿Me parece? Sí, ya les mostré. Bueno, entonces ahora nos vamos a concentrar en lo siguiente, ¿no? Vamos a ver, dice, en cuanto al sílabo, para que ustedes sepan algunos puntos del sílabo. En primer lugar, dice, el curso de lecturas literarias hispanoamericanas refuerza el conocimiento que el futuro estudiante debe poseer no solo de las literaturas regionales en español y en otras lenguas oriundas de su país, sino de textos y características de la amplia producción literaria en el idioma español, pues el concepto de lo hispánico deriva de la pertenencia común a dicho idioma y hace posible que compartamos un área literaria amplia, de la cual elegiremos por su relevancia algunos textos que enriquecen nuestro bagaje y amplían nuestros horizontes, porque la literatura hispanoamericana, a su vez, está ligada histórica y culturalmente a varias de las literaturas europeas. Eso es algo que no podemos negar, ¿no? Y a la propia literatura estadounidense que se desarrolla en inglés, pero que se crea y difunde en nuestro continente, sea porque los escritores conocen el inglés, lo leen muy bien, o porque han leído traducciones. Las traducciones también son importantes, ¿no? Entonces, en cuanto a los objetivos, fíjense ustedes, son importantes también.
y dice el primero que el estudiante posee una visión de lo hispanoamericano, ¿no? Es, lo hispanoamericano. Claro, hay también, y lo veremos en los materiales, algunos dicen literatura latinoamericana o literatura hispanoamericana. La propia escuela comparte esos dos nombres. Yo prefiero hablar sin que esté pensando que lo latinoamericano esté mal. Yo prefiero hablar de lo hispano, ¿no? Por referencia al idioma. Entonces, desde ese punto de vista digo que el estudiante posea una visión de lo hispanoamericano vinculada la visión a las culturas anteriores al siglo XV después de Cristo, a la vez que por razones históricas pasa a formar parte a través de España de varias de las culturas europeas occidentales, ¿no? Que el estudiante asuma que lo hispanoamericano, por el idioma, lo vincula a varios países que comparten ese rasgo en común, a la vez con países continentales, ¿no? Es decir, lo hispanoamericano es un área muy grande, y dentro de esa área muy grande que abarca gran parte del continente americano, hay países en pleno continente como son Colombia, Ecuador, Uruguay, pero también hay países que son islas. Tiene usted el caso de Cuba, de Jamaica, de República Dominicana, ¿no? Entonces, esa es otra característica que hay que tomar en cuenta. Luego dice que el estudiante sepa la diferencia radical que lo separa de la literatura norteamericana. Ahí, por favor, falta después de que lo separa, agreguen, por favor, de puño y letra, que lo separa de la literatura norteamericana que se produce y difunde en territorio americano, pero en otro idioma, inglés, lo cual no impide las relaciones mediante la traducción y la interpretación, ¿no? Hay muchos peruanos en Estados Unidos y también hay estadounidenses en el Perú, ¿no? Y otro objetivo es que el futuro especialista tenga en cuenta la situación insólita que se ha producido en América del Sur, en la que por razones geopolíticas del pasado, nuestros países hispanohablantes ubicados en el Océano Pacífico y algunos aún en el Atlántico producen literatura en español, mientras que en Brasil sus creadores desarrollan su obra en portugués, ¿no? Entonces nuestro continente es muy peculiar, es el continente más extenso, ¿no? En cuanto a extensión, es el continente que va desde el polo norte hasta el polo sur, ¿no? Todo eso es América. Sin embargo, por razones históricas, por razones políticas, por razones de diverso tipo, ha ocurrido lo siguiente, ¿no? Que este gran continente que va de un extremo a otro del mundo, lo que no ocurre con ninguno de los otros continentes, ¿no? Que son más anchos que largos. América es más larga que ancha. Entonces, por ejemplo, en lo que se llama América del Norte, tenemos la presencia de 3 países que son Canadá, que es el país mucho más cercano al Polo Norte, donde se habla el inglés, el francés, ¿no? Es parte de América del Norte. Se habla el español, pero digamos, algunas minorías, incluso escritores peruanos que estudian allí y que hablan algunas lenguas que se habla en Canadá. Canadá es un gran país, es un país multilingüe como el nuestro, donde priman tanto el inglés como el francés, ¿no? Recuerden, incluso Canadá en algún momento quiso dividirse, hubo una especie de referéndum. Finalmente Canadá, o Canadá como dicen ellos, sigue siendo parte de América del Norte. Luego viene Estados Unidos, es decir, la primera potencia del mundo, el país más importante desde el punto de vista de la economía, de las finanzas, del desarrollo tecnológico, ¿no? Sin duda, no lo podemos negar. Y esa condición la asumió en el siglo XX. Pero reparen el detalle de que Estados Unidos en realidad
es población inglesa que cruzó el océano y se instaló en esas vastas praderas del gran territorio de lo que ahora es Estados Unidos. Entonces, por eso es un país peculiar, es parte de América, pero el idioma dominante en ese país es el inglés, un idioma europeo, netamente, lo cual también pasa en América del Sur, ¿no? Pero por eso digo, es una cultura diferente. Por eso Rubén Darío hacía esa diferencia entre lo que él decía, la cultura sajona, ¿no? La cultura del inglés, la cultura de Estados Unidos, y la literatura latina, la literatura hispana, que es la nuestra. Bueno, entonces América del Norte está Canadá, inglés y francés. En Estados Unidos, el inglés. Pero la segunda lengua importante en Estados Unidos es el español, ¿no? Y luego vienen las otras lenguas porque es un país cosmopolita, es un país que comenzó siendo un país migrante, como ustedes muy bien recuerdan, ¿no? Y que luego se emancipó de Inglaterra y con el correr del tiempo se ha convertido en la potencia mundial dominante, ¿no? Estamos en un mundo en el que el mundo está dominado por los Estados Unidos. Luego, México, ¿no? Cuando uno piensa en México, dice, si yo digo, ¿los mexicanos son norteamericanos? Sí, son norteamericanos, ¿no? Aunque pareciera ser que los norteamericanos estuvieran reservados solamente al idioma inglés. No es así, ¿no? Recuerden que en México, que es un país donde se habla el español, por cierto, y con mucho orgullo, además de las lenguas originarias, en México, diríamos, predomina la literatura en español. Por cierto, también existen expresiones en las lenguas prehispánicas que han sobrevivido, y no olvidemos que dentro del conjunto de premios máximos que son los premios Nobel, el gran poeta Octavio Paz pertenece a ese país. De modo que México tiene el carácter, pues, de ser parte de Norteamérica, pero al mismo tiempo está muy vinculada con la América Central. La América Central, como ustedes bien saben, es un conjunto de pequeños países. Son países pequeños, un total de 6, ¿no? Está Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. 6 países. En la época de los libertadores, en el siglo XIX, se quiso fusionar a todos estos países. Eso hubiera sido lo ideal. Entonces hubiera sido un gran país ahí reforzando a México. Pero no fue así. Finalmente primaron los intereses políticos, las peleas, como está ocurriendo ahora en nuestra etapa preelectoral, y finalmente se dividieron. Y recuerden ustedes por el caso de Panamá, un país clave, ¿no? Panamá era parte de Colombia, pero había intereses geopolíticos de los Estados Unidos, y por eso en cierto momento del siglo XIX Panamá se separó de Colombia. ¿Y para qué quiso Estados Unidos que Panamá se separe de Colombia? Porque quería ahí construir el famoso Canal de Panamá para facilitar el comercio, ¿no? Bueno, entonces los factores geopolíticos también cuentan e influyen en la literatura, ¿no? Y de hecho, pues en el caso de los países de los que estamos hablando, prima mucho el aspecto ideológico, ¿no? La dependencia con respecto a los Estados Unidos. Luego tenemos América del Sur, ¿no? Que también es peculiar. ¿Por qué razón? Porque, diríamos, en gran parte de Hispanoamérica predomina el uso del idioma español.
sin dejar de lado las lenguas indígenas de los respectivos países, por ejemplo, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, donde, diríamos, hubo una cultura previa a la llegada de los españoles. Entonces, en esos países predomina el español por razones que ustedes entienden, pero en esos países también hay expresiones literarias en las lenguas originarias, ¿no? En Chile, en Colombia, en el Perú, y bueno, tienen ustedes en América del Sur, en la parte que da hacia el Atlántico, tienen a dos países que son Uruguay y Argentina, donde se habla, por cierto, el español, pero un español muy diferente al español que hablamos acá en el Perú, por ejemplo, ¿no? En la entonación, en el léxico, eso lo vamos a ver con textos, lo vamos a probar literariamente, ¿no? Y bueno, son países europeizados, ¿no? Es decir, que dentro del concepto de lo hispano, de lo hispanoamericano que estamos manejando en el curso, debemos tener en cuenta que esta América del Sur también es diversa dentro de sí. No hay muchas, hay más diferencias que semejanzas entre Argentina y Uruguay y el Perú, por ejemplo, por citar dos extremos. En cambio, Uruguay y Argentina sí son muy afines, además están unidos por el Río de la Plata, ¿no? Y por eso allí hay una... Y luego son países que han recibido mucha influencia europea, italianos, españoles, alemanes. Buenos Aires es una ciudad cosmopolita, ¿no? Una gran ciudad. Allí también ocurrió, como había ocurrido en Norteamérica, que grandes oleadas de migrantes europeos poblaron estos países del sur del continente y se establecieron como países. Pero claro, en estos países, desde tiempos coloniales, primó el idioma español, ¿no? Y por eso es que este idioma es el más importante. No hay prácticamente, ni en Argentina ni en Uruguay, no hay restos o evidencias de idiomas originarios, ¿no? Era muy elemental el desarrollo que había alcanzado estos países. Bueno, y luego, para no olvidarme, en el caso de América del Sur tenemos Brasil, por ejemplo, ¿no? Es parte de América del Sur, creo que es la mitad de América del Sur. Es un país enorme, pero nos sentimos separados de ellos. ¿Por qué? Por el idioma. Porque nosotros hablamos español y ellos hablan el portugués. Es verdad que nos podemos entender, ¿no? Nosotros los que hablamos español decimos el portugués es un español mal hablado. Y los portugueses a su vez dicen el español es un portugués mal hablado. Claro, y en España, en Europa también. Ustedes saben que Portugal está, limita por todas partes, aparte del mar, limita con España, ¿no? Entonces son los dos países que llevaron adelante en gran parte el proceso de descubrimiento y de conquista, ¿no?, de estos países hispanoamericanos que ahora son independientes, pero que hasta el siglo XIX eran países. No eran países, no eran repúblicas, eran colonias, eran virreinatos. Y miren qué coincidencia, siempre hay que tomar nota de las coincidencias. Hoy día es 25 de mayo del 2021, ¿no? ¿Y por qué recuerdo esta fecha, 25 de mayo del 2021? Porque hace 2 siglos exactamente, es decir, el 25 de mayo de 1910, ¿no? Ese año de 1810, ojo, se independizó Argentina y por tanto Uruguay también, se independizó de la corona española, de la monarquía española. Entonces hoy, claro, ya ellos, supongo que el año 2010, es decir, ya hace más de una década, probablemente hayan celebrado
el bicentenario. Para ellos el bicentenario fue el 2010. En cambio para nosotros, nuestro bicentenario es este año, 2021. ¿Por qué? Porque nosotros nos independizamos no en 1810, sino nos independizamos en 1821 con San Martín y 1824 con Simón Bolívar, ¿no? Entonces, sin embargo, pues por las circunstancias de la naturaleza y de la política, realmente este es el bicentenario más triste que me imaginé que iba a vivir, ¿no? Pensé que el bicentenario de alguna manera iba a ser una ocasión, lo será en alguna medida, ¿no? Para recordar que hace 200 años luchamos y alcanzamos un estatus, el estatus de países, de repúblicas, de estados independientes, ¿no? Los españoles quisieron volver, pero ya no pudieron, ¿no? Pero fíjese, este proceso de separación de las colonias y virreinatos con respecto a España duró prácticamente un siglo, porque el primer país en independizarse fue Argentina, ¿no? Argentina, que luego se separó de Uruguay. Pero el primer país fue, es la Revolución de Mayo, ¿no? Así llaman ellos, la Revolución de Mayo. En 1810 se liberó Argentina. Bueno, y a lo largo de las siguientes décadas se liberaron pues Venezuela, Colombia, creo que en 1818, el Perú en 1821 y 24, y finalmente Cuba en 1898, es decir, a 2 años de terminar con el siglo XIX. Por eso digo, el proceso de independencia, el proceso de constitución de las repúblicas de los estados hispanoamericanos se dio prácticamente a lo largo del siglo XIX. En cambio, el siglo XX, pues, bueno, ya nos encontró en condición de países, pero países dependientes, primero dependientes de Inglaterra, luego de Estados Unidos, y bueno, no vamos a extendernos, pero esa es la realidad, ¿no? Nuestro bicentenario es bastante triste, y más con las matanzas que han ocurrido en estos días. Es muy lamentable, ¿no?, que entre personas que intentamos ser parte de una sociedad donde haya un respeto, ocurran estos sucesos que entristecen realmente nuestro contexto. Y si a eso le sumamos la pandemia que vivimos ya más de un año, pues las condiciones anímicas no son las mejores, pero hay que seguir adelante con la literatura. Bueno, en cuanto, diríamos, a las estrategias metodológicas, tenemos el rol orientador y de estratega a largo plazo del profesor para señalar el rumbo y el ritmo del desarrollo del curso. Luego, B, lectura de los textos enunciados en el programa, análisis de los mismos con participación de los estudiantes. C, participación de los estudiantes mediante propuestas que tomen en cuenta la intertextualidad y pongan en relación 2 o más textos. En cuanto a la evaluación es permanente, participativa y creativa. Participatoria tendría que ser, acá he cometido una errata. Permanente, participatoria y creativa, y se traduce en los siguientes rubros. 1. El examen parcial. Dada la naturaleza del curso, el examen parcial será sobre un tema que lo anunciaremos quizá en la próxima clase y que se presentará con el formato de un artículo científico, que es actualmente el formato, la especie académica que se utiliza más. Ya dialogaremos en las próximas clases cuánto dominan ustedes el artículo científico. En todo caso,
será un artículo científico o un ensayo para que ustedes se vayan familiarizando con el empleo de esta forma académica, ¿no? Será sobre un tema determinado, un tema que surgirá de las lecturas que iremos haciendo y que las tienen ustedes ahí, en su aula virtual. Claro, algo que dije en el curso anterior, y lo digo aquí también, y con carácter obligatorio y coercitivo, disculpen la expresión, ¿no? Es que a todas las clases ustedes siempre traigan un libro, o dos o tres, un libro sobre diferentes autores, ¿no? Pues, hispanoamericanos, ¿no? Por ejemplo, Rubén Darío, ¿no? Una antología sobre Rubén Darío, otra antología sobre García Márquez, por ejemplo, ¿no? O los cuentos de Borges. Eso es lo bueno de este curso. Tenemos a nuestro libre albedrío el poder escoger diferentes textos, ¿no? Luego, el examen final sobre un tema que complete el del examen parcial, ¿no? Es decir, el parcial será sobre un tema que será anunciado con antelación, sobre un tema determinado, ¿no? Puede ser, ya lo señalaremos en su momento, eso será entregado como examen parcial, será calificado, y el examen final será completar ese trabajo, ¿no? No será otra cosa, sino será el completar ese tema, ¿no? Ese asunto que se eligió para ser desarrollado en el parcial y que ahora ya se presenta principalmente en el formato de un artículo científico, ¿no? Bien, eso en cuanto a la evaluación. Luego también son importantes las participaciones constantes de ustedes en las clases, en las tareas y en ejercicios que subirán al aula virtual. Luego, vean ustedes, hemos hecho un programa analítico que nos permita saber qué vamos a hacer en cada clase, excepto esta, que quizá nos resulte un poco extensa, ¿no? Pero en todo caso quiero señalar que en el programa analítico del sílabo, por favor, está en la página 2, ustedes ven que se ha establecido lo que se va a trabajar en cada semana. Primera semana, por ejemplo, conceptos ejes del curso. ¿Cuáles son esos conceptos ejes del curso? El concepto de lectura. ¿Qué es la lectura? ¿No? ¿Qué es la lectura? Y todo aquello que lleve a una definición de qué es la lectura. Nos puede llevar a la gloria, nos puede llevar a la sabiduría, ¿no? Al conocimiento pleno de nuestra especialidad, que es la literatura. Pero cuidado, que también nos puede llevar a la locura, ¿no? Como el caso del famoso don ingenioso Quijote de la Mancha, ¿no? Que precisamente se volvió loco de leer tanto. Y sin embargo Cervantes empleó este tópico del hombre que lee en exceso para hacer esa gran novela en la que hay un juego entre la realidad y la ficción. Y recuerden también que en 100 años de soledad también hay un personaje, ahí hay pues cualquier cantidad de buen días, ¿no? Ahí. Pero hay un buen día que es un lector, traductor y lector, ¿no? Y el traductor y lector, yo supongo que todos ustedes han leído 100 años de soledad, y allí aparece también este personaje lector, que también es un elemento clave de la obra, tal como ya había sido anunciado en los famosos manuscritos de Melquíades. Entonces vamos a analizar estos tres conceptos ejes del curso, ¿no? Vamos a analizar el concepto de lecturas, qué cosa es la lectura. Luego analizaremos también el concepto de lo literario, porque no van a ser lecturas sobre antropología o sobre filosofía o sobre historia
o sobre ciencia, sino van a ser lecturas literarias, ¿no? Con lo propio que tiene la literatura y además con la diversidad que tiene la literatura. Porque cuando yo pienso en la literatura, pienso en todos los géneros, en todas las especies, en todas las variedades de obras literarias que a su vez son un reflejo, una representación de la cultura en todas sus dimensiones, en todas sus facetas, ¿no? Así que, y luego el concepto mismo de lo hispanoamericano. ¿Qué es lo hispanoamericano? En alguna medida eso ya lo hemos dicho hoy día, lo estamos señalando, ¿no? El concepto de lo hispanoamericano, porque además hay una discusión terminológica o en todo caso una duplicidad terminológica que se refiere a que cursos como estos, ¿no? Lectura literaria hispanoamericana, mejor dicho, en los planes de estudio de nuestra escuela de literatura se habla de, como en este curso, lecturas literarias hispanoamericanas, pero en otro curso se habla de literatura latinoamericana. ¿En qué quedamos, señores? ¿Es hispanoamericana o latinoamericana? ¿No? Es una discusión bizantina y yo me inclinaría más por lo hispanoamericano. ¿Por qué? Porque estamos ligados a España, ¿no? En cambio, si decimos latinoamericana, latino está más relacionado con el Imperio Romano, en todo caso, ¿no? Que digan que Francia es un país pues de raíces latinas, correcto, ¿no? Italia igual, pero me parece, es una preferencia personal y por eso coincido con el nombre que tiene el curso, pero el concepto de lo hispanoamericano, como lo estamos demostrando, es un concepto complejo que merece también ser motivo de análisis. Por eso algunos de los textos que ustedes leerán, ¿no? se van a referir a esta problemática de lo hispanoamericano. Entonces, en cada semana se desarrolla un determinado tema, ¿no? Y luego, en cada semana, lean, por favor, sigan, estoy en la página 2, primera semana, conceptos ejes del curso, lectura como actividad vital, mental, la esencia de la lectura, que es progresiva, etc., ¿no? Y luego, como complemento, diríamos, de ese concepto que se ha analizado, se enuncia una actividad del alumno, ¿no? En cada semana hay una actividad. Como ustedes son un grupo pequeño, no hay mayor problema. Esas actividades, vamos a decir, son pequeñas tareas que ustedes van a subir al aula virtual, con su nombre, con sus datos, ¿no? En la segunda semana, por ejemplo, que vamos a ver lo literario como arte verbal ficcional, ¿no? Igualmente, ahí también la actividad del alumno, siempre, en cada semana hay un contenido propio de lo hispanoamericano, que es el caso de la tercera semana, donde vamos a leer algunas estrofas, algunas sextinas de la obra Martín Fierro, ¿no? Martín Fierro, y ya diremos las razones por las cuales consideramos que es importante leer algunos capítulos. No sé si ustedes la han leído o no, en todo caso creo que es una de las grandes obras de la literatura hispanoamericana, en una de sus versiones, porque ya vemos que esto es un concepto con el cual vamos a trabajar con bastante cuidado para no simplificar las cosas. El asunto es que pretendemos que a través de este curso ustedes refuercen el concepto de la lectura, asimismo que refuercen el concepto de lo literario y refuercen también el concepto de lo hispanoamericano, porque como hemos dicho, es un curso seleccionado
¿no? seleccionado de lecturas alusivas a autores o a textos de diferentes países, de diferentes zonas y tiempos. En la séptima semana, sí, sí, es importante dentro del sílabus tomar en cuenta la octava semana, que es la semana de examen parcial. Acá decimos presentar un esquema sobre el tema elegido, tema de la muerte en textos de Vallejo. Estamos privilegiando este tema de la muerte en textos de Vallejo, ¿no? Pero podemos dialogar y podemos ver otras posibilidades, porque recuerden que estamos en 2021 y el año 2022, es decir, el próximo año, se cumple el primer centenario de la edición de Trilce, ¿no? El libro Trilce, que se publicó en 1922, entonces por eso es que hemos privilegiado, diríamos, estudiar este tema. Pero podría ser otro también, ¿no? En todo caso tiene que ser un gran autor, o una gran obra, o quizás podamos hacer dialogar, que el tema sea un diálogo entre Rubén Darío y Vallejo, por ejemplo, ¿no? O entre Borges y García Márquez. En ese sentido no hay problemas, no hay exclusividades que valgan, ¿no? Siempre, repito, vamos a trabajar con los textos en cada semana, y en cada semana habrá una actividad, habrá una tarea que el alumno irá cumpliendo, y en la octava semana presentará un esquema sobre el tema elegido, ¿no? Puede ser comparar a dos autores importantes, por ejemplo, o a dos obras importantes, en fin, ya lo determinaremos con más precisión, aunque aquí ya se ha anunciado un tema, ¿no? Y algunos pueden ya decir, profesor Mente debe trabajar sobre el tema de la muerte en los textos de Vallejo, ¿no? Principalmente pensando en que es una especie de homenaje a la obra de Vallejo, César Vallejo, el poemario Trilce, publicado en 1922. Bien, esos encuentros entonces al trabajo que vamos a hacer, ¿no? Y que está indicado semana tras semana en el sílabus que ustedes tienen, en lo posible. Por ejemplo, ¿no? En la semana 13 pretendemos trabajar sobre Jorge Luis Borges. No va a ser todo Jorge Luis Borges, ¿no? Pero algo hablaremos de su obra poética, de su obra cuentística y de su obra ensayística, ¿no? Esa semana será la semana de lectura, análisis de algunos de sus cuentos. Lo vincularemos con el Martín Fierro, que he anunciado, ¿no? Incluso sobre esto que quería contarles una pequeña anécdota alusiva a Jorge Luis Borges. Pues ustedes saben que Jorge Luis Borges fue siempre un hombre sabio, ¿no? Un hombre extraordinario, de una creatividad especial, y era también un hombre cosmopolita, ¿no? Porque si bien él era argentino, sin embargo desde muy pequeño se fue a Europa. Sus padres se lo llevaron cuando él aún era un niño, de modo que su formación cultural también es europea, ¿no? Es un autor cosmopolita, y bueno, conocido y reconocido, y durante los años que vivió, me parece que él vivió hasta 1986, miren cuántos años han pasado, y todos los años, recuerden, estamos en mayo, y vamos a estar atentos, quizá ya el curso haya terminado, pero en todo caso lo señalamos.
todos los años se otorga el premio Nobel a alguien, ¿no? Y durante varios años del siglo XX, Borges era el candidato a ganar el premio Nobel de Literatura, que lo ganó Mario Vargas Llosa el 2010. Recuerden ustedes, el 2010, hace exactamente 11 años, ¿no? 2010, estamos en el 2021, 11 llegó al premio Nobel. Él también era un candidato constantemente mencionado, ¿no? Y ya él, creo que incluso él pensaba que ya no le iban a dar el premio, y de pronto pues se dio esta primicia, se dio esta noticia. Recuerdo con mucho entusiasmo, han pasado 11 años, ¿no? El entusiasmo que despertó en la literatura. Y bueno, esta anécdota es breve y se refiere a que en alguna oportunidad Borges, sí, el maestro Borges, ¿no? Conversó con Mario Vargas Llosa. Por supuesto, Vargas Llosa admiraba y admira muchísimo a Borges, ¿no? Y entonces, a propósito del premio Nobel, Vargas Llosa le preguntó en forma cortés, caballerosa, en una conversación de dos grandes de la literatura. Entonces Vargas Llosa le dijo a Borges: oiga, don Jorge Luis o señor Borges, ¿por qué cree usted que no le han dado hasta ahora el premio Nobel? A mí me parece una injusticia. ¿Por qué cree usted que ha ocurrido hasta ahora esa falla de la Academia Sueca, ¿no? Entonces es muy irónico, Borges dijo: bueno, dijo, porque yo pienso que estos caballeros tienen una opinión de mi obra que es exactamente igual que la opinión que yo tengo sobre mi obra, ¿no? Es decir, en forma irónica, en forma elegante, pues le contestó, ¿no? Es decir, con esta gran ironía. Y bueno, nunca le dieron el premio Nobel a Borges, pero sin duda es un autor importante sobre el cual hablaremos. Así que en ese sentido, este curso tiene la ventaja de la variabilidad, tiene la ventaja de la agilidad, porque es un curso que está basado en lecturas. Y luego les ruego ir, por favor, a donde dice Antología del curso. Antología del curso es un volumen enorme, sí, enorme, sí, tiene, wow. Bueno, es una antología enorme la que hay aquí, ¿no? Sí, ya tenemos bastante material para leer, ¿no? Sí, bastante material. Sí. Entonces ruego que vean la antología, ¿no? Y hay una primera parte que es teórica. Esa la van a leer ustedes, ¿ya? Esa primera parte que está en la página 1 está tomada de un libro que habla del poder de la lectura. Y como nuestro objetivo es tratar de definir qué es la lectura, ¿no? Y sobre todo la lectura literaria, entonces tomamos unas páginas. Nosotros nos hemos dado el trabajito de tipear, durante estos meses que no ha habido clases, hemos estado preparando estos materiales con ejercicios y tareas. Por eso constantemente revisen el sílabo y revisen también la antología, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta primera parte de Miguel Campos, esa es la lectura piedra angular del futuro. Ese es un texto teórico sobre la lectura. Eso ustedes lo van a leer. Ahí se habla, por ejemplo, de Alvin Toffler, famoso personaje de la era virtual, ¿no? Solamente leo un párrafo. Dice: el comunicólogo y prospectivista estadounidense Alvin Toffler ha sido uno de los más reconocidos y activos estudiosos de cómo la tecnología y la cibernética son herramientas que pueden favorecer y ayudar al ser humano, haciéndole más fácil su existencia. En su famoso libro Shock del futuro, publicado en 1970, fíjese
cuánto tiempo atrás, ¿no? Alvin Toffler describió una visión. Previó que en el futuro, visto desde entonces y en alusión al año 2000, entre otras cosas, se conseguiría un notable ahorro energético, merced a que las personas ya no tendrían que trasladarse a sus centros de trabajo, pues mediante las computadoras y otros artefactos productos del avance tecnológico resolverían muchos de los problemas que requieran su presencia, con el lógico resultado del drástico descenso de contaminantes gracias al decremento en el uso de automotores. A ver, digan ustedes, no existían en 1970, pero ya Alvin Toffler estaba pensando en ustedes, estaba pensando en cómo iba a ser cómo iba a ser el año 2000, imagínense ustedes. El 2000 ya quedó atrás, pero efectivamente ya en el 2000 creo que se daba esta situación, que efectivamente, y ahora luego, con la pandemia que tenemos encima, esto se ha vuelto más virtual. Es decir, ahora, hoy día, esta tarde, 25 de mayo de 2021, ¿no? A las 4:58, si no me equivoco, ¿no? Estamos haciendo realidad lo que soñó Alvin Toffler, lo que él pensó, lo que dijo, ¿no? Pidió que en el futuro, visto desde entonces y en alusión al año 2000, entre otras cosas, se conseguiría un notable ahorro energético, merced a que las personas ya no tendrían que trasladarse a su centro de trabajo, pues mediante las computadoras y otros artefactos, producto del avance tecnológico, resolverían muchos de los problemas que requieran su presencia. ¿Ven? Ustedes están en su casa, ¿no? Cómodamente instalados. Están tomándose un café probablemente, están con toda la comodidad, es decir, pero están aprendiendo, están ustedes asistiendo al desarrollo, a la inauguración de este curso, de lecturas literarias hispanoamericanas, y me parece muy pertinente la importancia del concepto de lectura. No hay otra forma de adquirir el conocimiento si no es a través de la lectura. Ahora, la lectura es una magia, pero existe, ¿ve? Entonces, tenemos que creer en la lectura y también tenemos que creer en la literatura, porque son ficticias, ¿no? Son aparentemente inmateriales, puramente espirituales, pero sin embargo son el camino hacia el conocimiento. Entonces, bien interesante el caso de Toffler, ¿no? Cuando cuenta también, que dice, acá otro parrafito, dice, en efecto, Alvin Toffler, después de haber dicho lo que hemos leído, Alvin Toffler realizó en las postrimerías del siglo XX, quizá en 1996, por ejemplo, un viaje de estudio por países orientales como China y Japón. China y Japón, ¿no? Al hacer públicas sus observaciones, contó que le llamó poderosamente la atención un hecho, y eso está en la página 4. En su recorrido por diversas ciudades de tales países, detectó en las calles reuniones singulares de adolescentes y jóvenes. La primera impresión que tuvo fue que se trataba de alguna discoteca o un cine. Más grande fue su sorpresa, ese más no debe tener tilde, ¿ya? Si le he puesto, por favor, tachen esa tilde, porque es el más equivalente al pero, ¿no? Más grande fue su sorpresa al acercarse y descubrir que se trataba de librerías. Sí, esos jóvenes orientales hojeaban libros. Y no es que estoy repitiendo, sino que una cosa es hojear sin H, ¿no? Literalmente, hojear, ¿no? Y hojear con H se refiere a pasar las páginas del libro, ¿no?
Yo acá estoy ojeando, estoy pasando. Pero en un momento puedo ojear explicaciones a un cabo de servicio. Es un libro de Ribeiro. Bueno, y entonces estos, dice, estos jóvenes orientales los leían, los adquirían, los comentaban entre sí, incluso los discutían. La escena se repetía una y otra vez. No sin inquietud, Alvin Toffler obtuvo una nueva conclusión prospectivista de todo ello. El futuro estará en manos de esos jóvenes orientales que hoy están leyendo mucho, mientras sus homólogos occidentales se pasan horas y horas frente a la pantalla y el teclado de sus computadoras, ¿no? Mire usted, ese texto entonces es importante, por eso lo tomé, pero lo van a leer, como les digo, ustedes, quizás ya se me ocurra incluso hacer una tarea, pero léanlo, pues tiene algunas erratas, ¿no? Precisamente quiero también que la lean para que por favor me identifiquen algunas erratas que tiene el texto y para que ustedes lo puedan corregir, ¿ya? Eso por favor léanlo, si no es por otro motivo, por ese motivo, porque recuerden ustedes que hay un tipo de trabajo muy interesante y lo voy a explicar mediante un ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver con estos jóvenes que hoy día nos visitan. Medina Llanos Rafael, sí está, ¿no? Sí, presente. Ya, señor Medina Llanos, sí. Quiere hacerle no es una pregunta, es un deseo de colaboración de usted, hablando de este primer texto de nuestras de nuestra materia de lectura, que va hasta la página 13, ¿ya? De ahí en adelante sí ya vamos a entrar en materia, pero de la página 1 hasta la página 13, hasta antes donde dice ejercicios de tareas, eso va a ser materia de acercamiento, va a ser materia de alguna tarea que ya se las anunciaré. Pero lo que le pido en primer lugar, la primera tarea, va a ser leer esas 13 páginas, ¿ya? Que están en su materia de lectura. Eso lo tiene usted ahí en el aula virtual. Miguel Campos Ramos. Lo primero que van a hacer todos ustedes, por favor, es leer ese texto, ¿no? Y para eso iba, por eso es que le pregunté a usted. Sí, hasta la página 13, ¿ya? No se olviden, anoten eso en su... Ya, lo que le quería preguntar a mi estimado señor Medina Llanos, que ha participado ahora, es si usted ha leído un cuento que se llama García Márquez y yo. No, doctor, no, doctor. No lo he leído, ya. Pregunto si alguno de sus otros compañeros ha leído este cuento. No sé si Loero, Marcos, Osorio, ¿alguno de ustedes leyó este cuento? ¿No lo conocen? Ya, muy bien. No lo han leído. Ya, No. anoten por favor, anoten, ¿ya? Anoten. Supongo que ustedes todavía usan el lapicero o ya no. Bueno, en su compu, pues en su celular, donde quieran, anoten lo siguiente. Les voy a ya dar una tarea. Este cuento se llama García Márquez y yo. Así se llama, ¿ya? García Márquez y yo. Muy bien, ese es el nombre del cuento. ¿Y quién es el autor? El autor, y este es un homenaje al autor, el autor se llama Jorge Ninapaita. Jorge Ninapaita, ese es el nombre del autor, Jorge Ninapaita de la Rosa.
él escribió este cuento, García Márquez y yo, ¿no? Y lo he traído a colación precisamente porque les he pedido que desarrollen esta tarea de leer y de corregir las erratas que encuentren en esas 13 primeras páginas, ¿no? O algún aporte que quieran hacer. Entonces, en este cuento de Jorge Nina Paita, que se llama García Márquez y yo, el protagonista de esa curiosa historia es precisamente un corrector de textos. Esa es la labor que ustedes van a cumplir con respecto solo a esta primera lectura, la de Miguel Campos Ramos, la lectura Piedra Angular del Futuro, ¿no? Que va de la página 1 hasta la página 3, ¿no? Hasta antes donde dice ejercicios o tareas. Entonces, en ese cuento García Márquez y yo, mi querido Jorge Nina Paita, que en paz descanse, porque lamentablemente, hablando de estos asuntos que nos conciernen, nuestro querido, fue mi alumno, lo digo con orgullo, lo digo con cariño, porque era un hombre carismático, había nacido en Nazca y fue mi alumno en la ciudad universitaria. Debe haber sido mi alumno en la década de los 80, por ahí más o menos. Jorge Nina Paita era muy cordial y bueno, terminó la carrera, imagínense. Jorge fue a Estados Unidos, en fin, luego volvió. Y en esos años, y sigue habiendo un concurso de cuento de las 1000 palabras en la revista Caretas, ¿no? Y él presentó ese cuento que era inédito, ¿no? Lo presentó precisamente porque había un premio pecuniario, un premio económico de por medio. No sé si sería 1000 soles, 2000 soles, 3000 soles, ¿sí? A nadie le cae mal un premio así. Entonces él presentó y ese cuento se hizo famoso. ¿Y por qué se hizo famoso? Por el título y por la historia. García Márquez y yo. ¿Qué es eso de García Márquez y yo? ¿Quién es ese yo? Usted lee el cuento y va a descubrir que ese yo nunca se identifica por su nombre. No se llama Antonio González Montes como el profesor de este curso, no. Nunca aparece su nombre. Nunca, nunca. Se queda en el anonimato. Pero sí aparece su perfil como corrector de textos. Para que ustedes sepan, si es que no lo sabían, existen los correctores de textos. Son los que leen los textos y descubren las erratas, los errores, ¿no? Eso es lo que ustedes van a hacer. Y entonces, por las circunstancias de la historia, él cuenta que el año... A ver, ¿quién de ustedes recuerda qué año se publicó 100 años de soledad? ¿Qué año fue? ¿Quién de ustedes recuerda? Alumno de literatura. A ver, ¿está Loero o no? Sí, 1980. ¿1980? No. Está cerca, pero no está. Señor Marcos. O señorita Marcos. Marcos y Johanna. ¿Está o no? 1967. Exactamente, muy bien. Es usted una lectora. Ya la identifiqué. Efectivamente, según nos dice la señorita Johanna Marcos, ¿no? Subrayamos y agradecemos por su intervención. Ese año 1967 se publicó 100 años de soledad y generó un impacto extraordinario. Ahí tienen una obra que refuerza, ¿no? Que fortalece, que convierte a la lectura como una necesidad perentoria. En esa época, en 1967, no había internet ni toda esta tecnología que nos abruma,
Y la obra se publicó ¿dónde? En Buenos Aires, ¿no? ¿Y cómo ocurriría? Probablemente se utilizaría la televisión, el teléfono. Lo cierto es que en una semana creo que se agotó la primera edición de 100 años de soledad, que espero que ustedes hayan leído y releído. Bueno, entonces en este famoso texto de Jorge Paita se habla, mejor dicho, el corrector de ese texto, ¿no?, nos cuenta que él corrigió los originales de 100 años de soledad, que se quedó deslumbrado leyendo 100 años de soledad, que se quedó maravillado, se quedó fascinado y recordó que él había leído a algunos autores, porque en esa época García Márquez no era muy conocido. Sí había publicado ya algunos libros, El coronel no tiene quien le escriba, La mala hora, ¿no? Era ya conocido, pero no entre el público especializado, pero no entre el gran público, ¿no? Y entonces ahí él cuenta que este corrector, a quien no le interesa reivindicar su nombre, sino la importancia de su oficio, la importancia del corrector de textos. Un buen corrector de textos realmente es alguien muy valioso, ¿no? Entonces ahí cuenta él que a él por el azar le tocó corregir los originales de 100 años de soledad. Se quedó maravillado, ¿no? Revisó los originales, porque además los originales, ¿no?, venían de México. García Márquez escribió los originales de 100 años de soledad en México. Entonces él y su esposa se fueron al correo. En esa época pues no habían los avances tecnológicos, y mandaron su correo tradicional. Y con este detalle, y ese detalle lo cuento porque se lo he escuchado a García Márquez en alguna conferencia que dio. Fui a verlo a Cartagena de Indias cuando celebró sus 80 años en el 2007, ¿no? Y entonces él cuenta que estaban muy mal económicamente, muy mal. Entonces la novela, pues los originales eran un enorme paquete, ¿no? Entonces dividieron los originales en 2 partes y enviaron la novela. Y al poco tiempo recibieron una respuesta desde Buenos Aires. Estamos en el año 67 y probablemente sería ese año o un año antes. Le dicen: oiga, estamos maravillados por su novela, se la vamos a publicar. La editorial se llama Sudamericana. Se hizo famosa la editorial Sudamericana con la publicación de 100 años. Dice: sus originales son extraordinarios, pero hay un pequeño problema. Usted nos ha mandado la segunda parte de su novela y se ha olvidado de mandar la primera parte. Así que por favor, envíenos cuanto antes la primera parte para terminar la corrección y luego proceder a publicar la novela. Eso ha contado el propio García Márquez, un olvido. ¿A quién no le pasa?, ¿no? Lo cierto es que ellos enviaron la primera parte. Bueno, y en este cuento, García Márquez y yo, se habla pues en términos de ficción, porque esto no le ocurrió a Jorge Paita. Lo curioso es que luego de leer completo los originales, descubrió un solo error, un pequeño error, pero que, diríamos, en una obra que pretendía alcanzar la perfección, era un error que no se lo iban a perdonar. ¿En qué consistió ese error? En que se olvidó de la coma, de una coma, ¿no? Ustedes saben que cuando uno escribe, utiliza, lógicamente, y eso lo ha dicho García Márquez, eso sí se lo oí en Cartagena de Indias el año 2007, cuando viajé para homenajearlo junto con miles de personas que fuimos de diferentes partes del mundo, Hispanoamérica.
Y él contó esa vez en ese discurso que pude ver, no exactamente en el auditorio donde él estaba, porque había tanta gente que yo estaba en otro auditorio, pero eso sí se lo oí y lo digo, ¿no? Y él decía que estaba maravillado, él que era el autor de esa famosa novela que es 100 años de soledad, ¿no? Que yo me traje mi ejemplar de la edición de aniversario. Ese año 100 años cumplió, creo, 40 años. Sí, pues 6, 7, 7, 7, 8, 7, no sé si, 30, 40 años de la publicación del libro, ¿no? Y ahí él dijo que le parecía un milagro que con solamente las 28 letras que tiene nuestro idioma, letras, no está diciendo sonidos ni fonemas, sino letras, le parecía maravilloso que con 28 letras del idioma, más los signos de puntuación, ¿no?, él hubiera podido escribir esa historia que lo llevó al éxito, a la gloria, ¿no? Y por eso, como les digo, esta primera lección que hemos tenido hoy día ha tenido ese propósito, ¿no?, de ver ustedes ya en vivo y en directo. Miren, hoy día yo les dije, ¿han leído el cuento? No, no lo han leído. Bueno, léanlo, es muy fácil. Ustedes que todos tienen computadora, van a su computadora, ahí simplemente ponen García Márquez y yo, y va a aparecer con toda seguridad, ¿no? Ese cuento volvió famoso a nuestro querido Jorge Ninapaita, que está en la eternidad, y le agradecemos, fíjense, el tiempo que él se dio en escribir ese cuento, ¿no? Cuento que lo consagró, porque dicho sea de paso, él era autor de cuentos y llegó a publicar 1 o 2 libros de cuentos. Creo que uno de ellos se llama Muñequita Linda, si no me equivoco. Bueno, ahí apareció, ¿no? Y a mí él me dio el privilegio de publicar una versión de ese cuento ganador antes de que él lo publique en libro, porque yo ese año publiqué, estábamos hablando del año 97, ¿no? 6, 7, 7, 7, 7, sí, 30 años después de la publicación de 100 años de soledad, bueno, en esos 30 años yo publiqué ese año, hace tantos años ya, una antología de cuentos de cierta temática relacionada con la literatura, con el periodismo, con la corrección de textos. Y ahí él me dio un original que lamentablemente ya no conservo, ¿no? Me dio un original y me dijo, profesor, te entrego esta versión, la que salió en la revista Caretas, tiene algunas pequeñas erratas, así que le entrego, y ahí yo lo publiqué en un libro mío del año 97, que es una colección de cuentos de tema periodístico, se llama Periocuentos, ¿no? Todos estos son detalles, entonces, que vamos a tomar en cuenta en el curso, de manera que a partir de la próxima clase ya vamos a entrar en materia a partir de la página 14, Andrés Bello, ¿ya? De manera que ustedes, como tarea, les pido que se vayan informando acerca de Andrés Bello. ¿Quién es Andrés Bello? ¿Ustedes han llevado literatura hispanoamericana del siglo XIX? ¿Alguno de ustedes le llevó este curso? Porque es un curso de la carrera. En algún momento lo llevarán o lo han llevado o ya se olvidaron, ¿no? Entonces, bueno, Andrés Bello sí es una figura importante, entonces será una lectura. Y ahí, con ese motivo también, después de leer ese texto, ¿no? Y no se olviden algo que, si me repito, disculpen, ¿ya? Pero yo ya les he dicho, en todas las clases, en todas, ¿ya? Porque más están en su casa, ¿no? Están en su casa, están con su libro, su biblioteca. Por favor, para su sesión
conmigo, que son los martes y los jueves, siempre carguen 1, 2 o 3 libros, ¿no? De creación y de crítica, puede ser de poesía, puede ser de cuento, puede ser de novela, de ensayo. Carguen sus libros favoritos, los libros que ustedes han leído, de los autores a los que le tienen una mayor preferencia, ¿no? De cualquier país hispanoamericano, incluido un peruano. Alguien me puede decir, profesor, ¿y puedo traer, por ejemplo, un texto de Ricardo Palma? Claro, por supuesto, ¿no? Él creó, recuerden ustedes, deben haber llevado o estar llevando el curso de literatura peruana del siglo XIX, ¿no? Y allí, sin duda, una de las figuras estelares a nivel peruano y a nivel hispanoamericano es don Ricardo Palma, un caballero que nació el año 1833, ¿no? Ya a pocos años de producida la República, y vivió hasta 1919, es decir, hace 2021, hace 2 años, celebramos o recordamos el primer centenario de su fallecimiento. Hubo congresos, hubo seminarios, ponencias. Yo tuve la oportunidad de hablar sobre un tema específico, ¿no? En Lima, en la Universidad Católica, en Arequipa y en el Cusco, ¿no? Fue sobre 2 personajes femeninos que aparecen en algunos de sus textos narrativos. Entonces, esta antología que ustedes tienen aquí tiene como propósito eso, ¿ya? Es decir, entonces ya queda establecida. Por favor, anoten en sus agendas. Queda ya establecida como tarea y será parte de la nota de participación. Queda como tarea el que para cada clase ustedes se informen algo sobre el autor. Por ejemplo, vamos a comenzar a leer en primer lugar un texto de Andrés Bello, ¿no? De Andrés Bello. Sí, y que está entre la página 14 y la página 16, ¿no? Luego vamos a leer precisamente, ya que queremos definir los conceptos esenciales del curso, vamos a leer este famoso texto de don Julio Ramón Ribeiro, llamado Escribir y Leer. También sobre él, ¿no? También sobre él pueden ustedes informarse, ¿no? Sí, y también un tercer texto, poesía, aunque el autor no es tan conocido, pero sí el concepto es interesante. En principio sí me interesaría que se concentren principalmente en Andrés Bello, ¿no? Andrés Bello, porque es un autor que creo que hizo mucho por la independencia, estuvo cerca a Simón Bolívar, fue un hombre culto, un hombre de una gran cultura literaria, filosófica, muy preocupado también en los temas del idioma. Recuerden que ese es otro de los aspectos importantes del curso, y por eso es que leeremos este texto, porque le gustaba la literatura, hacía poesía, ¿no? Claro, no es una poesía de gran calidad, pero los temas sí, ¿no? Porque fue uno de los primeros en el siglo XIX, siendo ya nosotros, bueno, ya éramos libres, o estábamos en camino de ser libres, escribió poemas alusivos, por ejemplo, a la agricultura, un tema fundamental, ¿no? Silva la agricultura de la zona tórrida, así le llamó. Tenía luego otra alocución a la poesía. ¿Y por qué tenía esa predilección? Porque Andrés Bello, ¿de dónde es Andrés Bello? Él es venezolano, ¿no? Es un hombre ilustre. Y entonces hemos tenido la fortuna de ubicar algunos textos de él
Y en el curso de literatura del 19, que no es este curso, ahí sí hablamos un poco más extensamente. Lo que ocurre con don Andrés Bello es que después de terminada la guerra de independencia, y una vez que se independizó Chile, se independizó el Perú en 1824, entonces una vez que los españoles tuvieron que decirle adiós a sus virreinatos de nuestra América del Sur, ¿no? Una vez que eso ocurrió, ya cada país, ya los países establecieron sus límites, y los chilenos, yo pienso que en eso los chilenos no llevan, pues lamentablemente, ¿no? Ellos invitaron a Andrés Bello a viajar a Chile, porque Andrés Bello era venezolano, un hombre culto, ilustre, era experto también era abogado, ¿no? Un gran humanista, un gran escritor, y él ayudó muchísimo en la construcción de Chile. De manera que si Andrés Bello, en vez de ir a Chile, si hubiera venido al Perú, quizá este país tendría otro rostro, no ese rostro triste, no ese rostro de terror que tenemos ahora, ¿no? Que es una pena que este bicentenario no se encuentre en esta situación que parece una especie de crónica de una muerte anunciada, tanto por la pandemia que se ha llevado a tanto de nuestros compatriotas, como también por este problema de las elecciones, oiga usted, ¿no? Cómo se pelean los candidatos, imagínense. Pero no solo eso, sino que se llega al acto de matar, de asesinar, ¿no? Entonces, 200 años de sacrificios, imagínense ustedes. Es decir, la gente del siglo XIX estuvo a la altura de las circunstancias. Los hombres y las mujeres lucharon por alcanzar la independencia. En el siglo XX, ¿qué esperábamos? Esperábamos el progreso, la unión. No, ¿qué hubo? Guerras. Por ejemplo, la guerra Perú con Chile y Bolivia, ¿no? O la guerra de los argentinos, uruguayos y brasileños contra Paraguay. O la guerra entre Paraguay y Bolivia, ¿no? En la parte norte, Estados Unidos le quitó gran parte del territorio a México. Eso es Hispanoamérica, lamentablemente un continente pues que tiene estas heridas, que tiene estas tragedias, ¿no? Vivimos en una tragedia y hoy con más razón con esta pandemia que no tiene cuándo acabar, ¿no? Bueno, entonces creo que hemos tenido ocasión de conversar. Como son un grupo pequeño, les invoco para que vengan, que no falten, no me digan, no profesor, que no pude salir, no pude llegar a la universidad. No, ahora la universidad está en la casa de ustedes. Lo que decía Alvin Toffler, ¿eh? Se ha cumplido para comodidad de ustedes. Pero cuando vengan, no solamente vengan, participen, así como lo han hecho ahora. Así lo quiero ver, ¿ya? Bueno, cerramos la sesión de hoy porque son las 5:31. Es la hora en que cerramos esta sesión, la primera sesión. Y ya saben ustedes, siempre traigan su... Bueno, está en el aula virtual, así que ahí tienen el sílabo y tienen también el material de lectura. Y ya hemos generado incluso la pequeña tarea de informarnos acerca de don Andrés Bello, ¿ya? Muy buenas tardes. Y nos vemos entonces en un par de días. Hay que mantener en alto el ánimo porque ustedes saben que estamos en momentos difíciles, pero tratemos de estar a la altura de nuestros compatriotas de hace 200 años. Esos sí salían a luchar contra los extranjeros, pero no podemos estar como ahora peleándonos entre hermanos, entre compatriotas. Bueno, ahí nos quedamos y nos vemos en la próxima sesión.
Muy buenas tardes. Hasta luego, profesor. Gracias. Un gusto de haber estado con ustedes. ¿Ah? Hasta luego.